Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 23 de agosto del año 2022. El tema de Bueno, ya se congeló la imagen. no se escucha, doctor. Se congeló. Bueno, Se congeló la imagen. Una disculpa por las cuestiones de tipo técnico aquí con la plataforma. Me quedé en diplomado en juicio de amparo, diplomado la Suprema Corte y los Derechos Humanos, especialista en Derecho Sanitario, Medicina y Derecho con Economía, Comité de Ética en Investigación, Bioseguridad, Derechos Humanos, Responsabilidad Médico-Legal, Ley General de Salud, Desarrollo de Competencias, Aplicación de Acuerdos y Tratados Comerciales. Es docente académico de normatividad, mediación, conciliación y búsquedas de alternativas jurídicas. Lleva más de 20 años de experiencia en el área clínica, médica e investigación en fases 3 y 4 en estudios de bioequivalencia. Coordinador de estudios clínicos a nivel institucional y privado en Monterrey, Nuevo León. Es un gusto para mí recibir al licenciado y doctor Orlando Londoño Toro. Adelante, doctor. Doctor Lara, ante todo, muchas gracias por la invitación y trataremos de llevar un tema muy importante que en verdad me apasiona y que espero por lo menos dejar muchas dudas ante ustedes, los que nos acompañan. Este tema de la investigación clínica en seres humanos y el derecho sanitario es un tema que se aborda en las últimas décadas muy pocas veces y pocas veces se ha aplicado. Mas, sin embargo, en los últimos 5 años hemos visto que ya tiene un poco de peso la relación entre la medicina y el derecho. Entonces, pues la medicina es una profesión para servicio de la sociedad, ¿sí? El derecho contribuye a sistematizar y regular su ejercicio y se trata de resguardar los valores de la medicina en torno a los derechos humanos, medicina, derechos humanos, ¿sí? Y la responsabilidad que se comparten en ambas profesiones se entorna en algo que se llama ética médica. Entonces, el derecho sanitario, que es el tema oficial de esta noche, es una rama del derecho público que tiene por objeto regularizar y normativizar todo el sistema de salud, tanto público como privado. La investigación en seres humanos y los principios éticos, pues es lo que rige realmente la base de la investigación. En último término, debe incluir estudios en seres humanos, porque los estudios de investigación tienen varias fases. La fase 1 es en animales, ¿sí? Fase 2, 3, 4 es diferentes procesos que nos llevan a terminar y a concluir un proceso de investigación. Un protocolo de investigación clínica generalmente dura entre 9 y 10 años para que salga un medicamento a la venta al público. Entonces son muchos los pasos y muchos los procesos que se tienen que acompañar.
Entonces, el propósito principal de la investigación con seres humanos es comprender las causas, la evolución y los efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas con métodos y procedimientos y tratamientos adecuados y acordes para la misma evolución del ser humano, ¿sí? Incluso las mejores intervenciones probadas se deben ser evaluadas continuamente para manifestar su calidad en la investigación y que sean seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de calidad. Y ahí ya estamos hablando de una declaración que se hizo años atrás, que se llama la Declaración de Helsinki, que más adelante lo vamos a abordar. Todos estos temas de responsabilidad civil y responsabilidad penal del médico en el ejercicio de su profesión preocupan a todos los médicos, ¿sí? E impactan en el ejercicio médico cuando se presentan situaciones particulares en las que el médico debe intervenir. Es motivo de duda saber diferenciar entre sus actuaciones y poder llevarlas a cabo sin que ello constituya un acto culposo, ¿sí? Estamos hablando de que los médicos, ¿sí?, tienen la necesidad de tratar y familiarizarse con algunos conceptos básicos con el derecho, ¿sí? Porque con el tiempo, ¿sí?, la exigencia es que la medicina, ¿sí?, y el derecho tienen una conexión bastante importante porque van enfocadas a esa ética médica, ¿sí? Y entonces la relación médico-paciente ha cambiado, ya que antes prevalecía en una actitud paternalista del médico, o sea, de protectora. Hoy en día la situación es muy diferente, ¿sí? Los médicos conservan un liderazgo práctico y calificado. Los pacientes son cada vez más capaces de entender los aspectos médicos, ¿sí? Y son una población muy informada porque está la tecnología. Cualquier persona se puede meter a un buscador, a un Google, por ejemplo, doctor Google, y le da toda la sintomatología, tratamiento y todo, y llegan con el médico y le dicen la clase completa, ¿sí? De manera que los conocimientos ya no solo provienen de profesionales de salud, sino también han ido modificándose porque la sociedad está empapada de mucha información, ¿sí? La información, como todos sabemos, puede ser de dos tipos. Una, la que maneja la ética, que es lo que es la doxa, ¿sí? O como el teléfono roto, lo que escuchó, lo que me comentaron, lo que me dijeron. Y la episteme, que es la información científica que está relacionada con la lex artis y en nuestro caso, o la Ley General de Salud o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Entonces, los pacientes tienen expectativas y demandas que han reforzado su autonomía y conocen sus derechos. Pero bueno, también existen derechos de los médicos, derechos de los pacientes, derechos de los enfermeros o enfermeras, ¿sí? Entonces, es muy importante conocer todos estos puntos de vista, ¿sí? Entonces, el derecho es una ordenación normativa del comportamiento humano, lo que significa que un sistema de normas que regulan el comportamiento humano, ese es el derecho realmente, lo que se regula, pero estamos hablando de salud, ¿sí? Y esta definición la dio Hans Kelsen, que ahorita también lo vamos a ver en su pirámide, que es muy precisa y concisa para lo que es la cuestión de leyes y salud, ¿ok? Entonces, cuando empezamos a abordar este tema, ¿sí?, vamos a hablar de algo que es de modo, tiempo y lugar. Hay tres esferas muy importantes. La primera, la esfera, es la lex artis, ¿sí? La lex artis, que es el conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada. ¿Qué quiere decir esto? Que esos sistemas o conceptos pueden ser repetidos en cualquier parte del globo terráqueo, ¿sí? Y las cuales establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo. Y está la otra parte, ¿sí? La malpraxis, que también la vamos a abordar. Es toda infracción de parte del médico del deber propio de su profesión y más concretamente del deber de actuar con la diligencia objetivamente exigida por la naturaleza del acto médico que se ejecuta, según circunstancias de las personas en tiempo y lugar, ¿sí?
La posibilidad de daño es inherente al ejercicio de la medicina. Claro que sí, o sea, porque interactúan muchas personas, ¿sí? El individuo, la organización, los factores técnicos, y todo esto involucra, ¿sí? Entonces, es muy preciso conocer todos estos puntos para llegar a tener alguna, algún concepto apropiado, ¿sí? Entonces, en ese primer círculo está la lex artis. Luego, en ese segundo círculo están los principios deontológicos, ¿ok? Los principios deontológicos, ¿de qué nos hablan? Sí, de los 4 principios éticos, como es la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia, ¿sí? Todo eso tiene que ver y está relacionado directamente con la lex artis, ¿sí? Pero resulta que hay otra esfera, que es la que también lo que nos concierne esta noche, es la de las normas sanitarias, las regulaciones en el derecho sanitario, ¿sí? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, el reglamento interno de la Ley General de Salud, las normas, las guías, los manuales, los acuerdos, todo esto influye, ¿sí? Entonces, en esos 3 círculos, en esa intersección están los comités de ética en investigación que regulan parte de los procesos de investigación clínica en seres humanos, que están regulados en México a través de la Secretaría de Salud por 2 instituciones, una que es la Conbioética y la otra que es COFEPRIS. Hasta aquí es una introducción de lo que vamos a hablar realmente en esta pequeña plática, ¿sí? Entonces, en la ética de investigación promueve la observancia de los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, equidad, integridad científica y responsabilidad en el proceso de investigación, desde un diseño, ¿sí?, hasta la publicación de resultados para asegurar la protección de quién, de las personas, y que su integridad y sus derechos, ¿sí?, contribuyen a sí mismo al bienestar social, ¿sí? ¿Y cuál es el punto más importante de estos 4 principios? El respeto a la autonomía, ¿sí? La capacidad que tiene un ser humano de tomar decisión si quiere pertenecer o no a un estudio científico, a un estudio de un medicamento, ¿sí? Y que esté bien informado y que tenga la capacidad de retirarse cuando él quiera, tanto de aceptarlo como retirarse al inicio, a la mitad o faltando 3 o 4 días para concluir el estudio. Él tiene esa capacidad, la autonomía, ¿sí? Entonces, el consentimiento libre o informado implica que la decisión o participación del sujeto de investigación no debe tener influencia, o sea, que no debe ser, ¿qué?, coercitivo, ¿sí? Que él acepte de tal forma que él sienta que tiene un beneficio, ¿sí? Obviamente, la mayoría de las personas que aceptan estar en protocolos tienen patologías que son difíciles de tratar, que no tienen una esperanza de vida muy amplia, pero sin embargo, pueden ofrecer una calidad de vida bastante favorable para esos últimos épocas de la vida o lo que podamos llamar un proceso evolutivo del ser humano, ¿sí? Todos vamos a llegar a un punto, ¿sí? Mas, sin embargo, lo que buscamos es tener calidad de vida, ¿ok? Entonces, el otro principio que es de beneficencia y no maleficencia están contenidos en un imperativo ético de maximizar los posibles beneficios y minimizar los daños, ¿sí? ¿Ok? Debe haber un equilibrio. Siempre hay beneficios y siempre hay daños, ¿sí? Pero esos daños generalmente deben de ser mínimos, ¿ok? Entonces, hablamos del principio de justicia también. Este principio implica que la investigación responda a las necesidades de una población específica, además de la distribución de cargas y beneficios que sea equitativa entre los sujetos de investigación. O sea, que sus formas de aportar de todos sea exactamente la misma, ¿sí? Que se le apliquen las dosis mismas
a cada uno de ellos. Obviamente hay estudios que tienen placebos, ¿sí? Pero se le informa al paciente que puede haber la condición de que exista 50 al 50 y que es, es posible que no sepamos quién tiene el placebo y quién no, pero también tenemos que hacerle entender que están protegidos en dado momento por sus características y por los resultados, y en cualquier momento se pueden retirar del estudio o se pueden, por indicaciones del laboratorio o del médico investigador, que se retire ese paciente, ¿sí? El principio de responsabilidad es un precepto desarrollado por un filósofo alemán, ¿sí? Que exige considerar que el avance en la tecnología, ¿sí? Pues debe tener sus condicionamientos, ¿sí? Y es un impacto, esos impactos en los procesos de innovación y desarrollo, en muchos casos, posee un alcance imprevisible, y por lo que a veces resulta fundamental considerar la dimensión de la investigación y establecer medidas preventivas para ello, ¿ok? Entonces, hablando de lo que nos concierne a la última esfera, que es lo que es el marco jurídico realmente, ¿sí? La pirámide kelseniana o de Kelsen nos habla de que en el ápice está lo que es, bueno, la constitución política, en nuestro caso, de los Estados Unidos mexicanos. Mas, sin embargo, en esa constitución hay varios artículos que son preponderantes y muy interesantes, y es lo que nos hablan del derecho a la protección de la salud, ¿sí? El artículo 73 bis, en su fracción 16, nos comenta de una serie de acontecimientos que debe estar informado tanto el que recibe la prestación de servicios de salud como el que los ofrece también, ¿sí? Y obviamente toda la Ley General de Salud, el Código Civil, depende en qué estado estés, en el Código Civil de la Ciudad de México, bastante amplio, ¿sí? La Ley General la Ley de Salud del Distrito Federal o en cada estado, la Ley de Salud de cada estado está muy bien relacionada con todos estos puntos, ¿sí? Y obviamente están los reglamentos, las normas oficiales mexicanas, ¿sí? Las guías de práctica clínica, ¿sí? Todo eso compiten para tener un mayor servicio de salud, ¿sí? Para que las personas estén protegidas legalmente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ya viendo estos puntos, ¿sí? Tenemos una visión panorámica de esas tres esferas, ¿sí? En el centro dijimos que están los comités de ética, ¿ok? Los comités de ética, ¿sí? Están regulados, ¿sí? Por la Conbioética y por COFEPRIS, como dijimos anteriormente. Estos órganos tienen en la actualidad en México, la Conbioética tiene autorizado hasta el día viernes pasado 429 comités de ética en investigación, ¿sí? De la cual muchos son intrahospitalarios, otras son no hospitalarios, pero tienen un trabajo muy importante. Cada comité tiene que tener un presidente, un vocal secretario y 3 vocales y un representante del núcleo social afectado, ¿sí? O sea, el representante de la sociedad, ¿sí? Los otros tienen que ser con un entrenamiento, con un método científico. Médicos, últimamente ya se incluyen abogados, como en mi caso, que tengo una especialidad en derecho sanitario, ¿sí? Ya es un punto muy considerable, y la verdad es que se ve cómo va avanzando la protección para las personas por medio de las leyes, ¿sí? Entonces, recordemos que tomando en consideración lo que dijimos hace un momento, de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4, ¿sí? Y la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud en el artículo 20, el sujeto de investigación y el representante legal autoriza la participación con pleno conocimiento de naturaleza de los procedimientos y riesgos, ¿sí? Que tienen la capacidad de libre elección y sin coacción, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta de que
Los documentos internacionales relevantes para la investigación en seres humanos, pues sí tienen un apoyo bastante importante, ¿sí? Y existe en el marco ético internacional declaraciones muy importantes o pautas que ahorita las vamos a mencionar, ¿sí? Para recomendaciones en materia de investigación, que constituyen criterios para guiar las investigaciones e involucran seres humanos conforme a los principios éticos aceptados internacionalmente. En México tenemos la COFEPRIS, en Estados Unidos la FDA, en Colombia INVIMA, en Europa EMA, en Japón y todos tienen sus sistemas regulatorios. Todos estos sistemas regulatorios tienen la capacidad de llegar a cualquier centro de investigación en cualquier parte del mundo y solicitar una auditoría, ¿sí? Porque todos están conectados, ¿sí? ¿Ok? Hay estudios muy grandes que se realizan al mismo tiempo en 140 países, ¿sí? Con una cantidad de inversión muy importante para esperar resultados en beneficio de la salud de la humanidad. Claro, es un negocio, definitivamente. No sería muy ético decir que no es un negocio, mas sin embargo, el beneficio es para el ser humano. Tan eso es así que en esta pandemia, los que estamos aquí, pues hemos sobrevivido y la mayoría tenemos mínimo 3 o 4 vacunas, ¿sí? Para esta pandemia, ¿sí? Sin hablar todas las vacunas que nos han puesto en todo el trayecto de nuestra vida, que ya son bastante los añitos, ¿verdad? Entonces, analizando el punto de vista de estos documentos, sí, que enfatizan que toda investigación involucra seres humanos debe ser evaluada por un comité de ética en investigación, ¿sí? Pero los centros de investigación médica ya deben estar autorizados para tener sus propios comités, ¿ok? Avalados por la COFEPRIS y por la Conbioética, ¿sí? Existen 3 tipos de comités: el Comité de Ética e Investigación, el Comité de Investigación y el Comité de Bioseguridad. El primero, el Comité de Ética e Investigación, es regulado por la Conbioética, como por la Comisión Nacional de Bioética. Y el Comité de Investigación y el Comité de Seguridad son regulados por la COFEPRIS. Ambas instituciones pertenecen obviamente a la Secretaría de Salud. ¿Okay? Entonces, estas pautas son muy importantes porque son unas pautas internacionales para la investigación relacionada con la salud en seres humanos, ¿sí? La última reunión fue en Ginebra en el 2016, ¿ok? Mas, sin embargo, hay otros documentos históricos que pertenecen también a este paquete, ¿sí? Que se usan para poder certificar algunos comités de ética, ¿sí? Y todo protocolo debe estar fundamentado en esta información, ¿sí? Como es las pautas éticas internacionales, la Declaración Internacional de los Datos Genéticos Humanos, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos del 2005, ¿sí? Las buenas prácticas clínicas de la Organización Mundial de la Salud en 2005, la creación de la UNESCO de los comités de ética, el funcionamiento de los comités de ética, procedimientos y políticas muy estructurados, ¿sí? Entonces, todos estos documentos hacen que todo sea, pues muy sincrónico, ¿sí? Y lleva mucho esfuerzo, ¿sí? Y las leyes en la actualidad, cada día, están más orientados a la salud de las personas, en protección a las personas, ¿sí? Existen unos documentos muy importantes que son históricos y de las cuales hemos aprendido, ¿sí? Definitivamente que desafortunadamente en la Primera y Segunda Guerra Mundial aprendimos de todos los desastres que ocurrieron con el Holocausto, ¿sí? O los que leímos, los niños del Brasil, más o menos tenemos un enfoque de lo que pasó en esa época y de la cual salieron muchos documentos para evitar que no volviera a pasar eso en el desarrollo del mismo hombre. Entonces, hay códigos muy precisos que se salieron de esto, del resultado
del proceso histórico, ¿sí? Como el Código de Nuremberg, Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración de del Helsinki, que es una declaración de la Asociación Médica Mundial, ¿sí? Y que su última enmienda fue en octubre del 2013, ¿ok? Esa es una parte muy importante en la investigación médica. Y tenemos informes muy importantes como el informe Belmont de la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigación Biomédica y Conducta en Estados Unidos. La UNESCO ha participado bastante y ha aportado una cantidad de documentos muy importantes, ¿sí? Y hay un documento que se usa mucho y que todo investigador tiene que aplicarlo y tiene que renovarse cada 3 años con un curso y pasar un examen, que son las guías de buena práctica clínica, ¿sí? La cual la última enmienda se hizo en el noviembre del 2016. Entonces, los objetivos de la responsabilidad médica legal es crear una conciencia sobre temas legales relacionados con la salud, ¿sí? Conocer la Ley General de Salud y el reglamento y la normatividad en salud, ¿sí? Facilitar un diálogo sobre la ley de salud y los asuntos legales relacionados con los eventos en el acto médico, ¿sí? Identificar las oportunidades de los interesados en el derecho de la salud, ¿ok? Entonces, el mismo hombre, ¿sí? O el mismo ser humano se ha encargado de hacer adaptar todos estos procesos para un beneficio mutuo de la humanidad, ¿sí? El mundo de las leyes y el mundo médico tienen que estar relacionados porque trabajamos con personas, ¿sí? Y la ética es fundamental, ¿sí? Y hay un documento que ya lo comentamos, el consentimiento informado, ¿sí? Que debe estar siempre presente en estos procesos, porque es donde se aplica la autonomía del ser humano, el de tomar la decisión si participo o no en un estudio, donde obviamente es un acto de decisión libre, voluntario, realizado por una persona competente que pertenezca a un equipo médico, sí, y por la cual la persona acepta acciones diagnósticas y terapéuticas sugeridas por médicos y especialistas entrenados de una forma adecuada para tomar decisiones en base a esa respuesta, ¿sí? Fundado en una comprensión de la información revelada con respecto a riesgos y beneficios que le pueden ocasionar algún medicamento, ¿sí? Hay muchos estudios que empiezan en una cantidad de personas, por decir 40, y se tienen que retirar 2 o 3 porque sus efectos colaterales fueron más pesados con ellos y se deben de retirar. Es parte de la ética. O también es parte de la ética de decir que la industria farmacéutica o el sponsor diga, el estudio se cancela porque no estamos, se está viendo una respuesta no adecuada de los pacientes. Se hacen cambios, se suspende, pero existe la posibilidad, ¿sí? Y la forma que se puede llegar a determinar, a tomar esas decisiones. Entonces, pues el consentimiento informado, pues es un acto comunicativo, un proceso comunicativo en 2 sentidos, ¿sí? Que empieza cuando se establece el contacto inicial con un posible participante y finaliza cuando se proporciona y documenta el consentimiento, ¿sí? El consentimiento informado, en la actualidad, tenemos consentimientos que tienen hasta 45 páginas. Obviamente, las 2 últimas hojas donde se firma por la persona, ¿sí? Debe tener su firma, ¿sí? Signada, firmada y su nombre, ¿sí? Con huellas, si es posible, con 2 testigos según la legislación en México como testigos en un consentimiento informado. Y si no, un representante legal que autorice que se le pueda hacer que puede integrar el equipo para el estudio de dicho medicamento, ¿sí? Entonces, esto tiene que darse a cada persona y dedicarle el tiempo necesario hasta que la persona o el paciente comprenda y sepa interpretar lo que se le dijo y los beneficios y los efectos que pueden llegar a tener. Entonces,
mencionamos anteriormente las pautas internacionales éticas para la investigación relacionada con seres humanos, ¿sí? Estos principios éticos establecidos en las presentes pautas deberán aplicarse en la revisión ética de los protocolos de investigación, y estos principios se consideran universales, ¿sí? Los investigadores tienen el deber de solicitar, de no engañar, de asegurarse que el paciente, participante o posible participante tiene la oportunidad del tiempo suficiente para considerar si participa o no en esto, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a analizar dentro de ese consentimiento, ¿sí? Y la parte regulatoria, ¿sí? La norma oficial mexicana 004 de la Secretaría de Salud A3 en el 2012, en esa parte, en ese documento del expediente clínico se llama, ¿sí? Hay una parte donde se considera lo que es el consentimiento informado. Entonces, eso está relacionado con ¿qué? Con el acto médico, ¿sí? ¿Y qué es un acto médico? Es el conjunto de acciones que van desde un simple diagnóstico hasta la más compleja intervención quirúrgica y que lleva una sobrecarga de ¿qué? De riesgos. En la medida que no se puede contar con elementos concretos y objetivos que permitan dar un resultado exacto. Esta definición es muy clara, precisa y concisa, ¿sí? El médico tiene la capacidad de realizar un acto, pero no hay resultados precisos. ¿Por qué? La medicina no es de resultados, es de medios. ¿Por qué? Porque cada ser humano, cada célula, cada estructura responde diferente, ¿sí? Y claro, cuando las personas no están entrenadas o los pacientes no tienen la suficiente información, pues obviamente no hay una buena relación entre el médico-paciente, y entonces, ¿qué surge? La queja médica, ¿sí? Que la gran mayoría de los problemas que originan en ocasión del acto médico tienen que ver con con la falta de información y comunicación adecuada. El médico debe explicar bien y de una forma precisa y concisa lo que se va a hacer al paciente, ¿sí? Y esto no debe estar viciado, o sea, no debe tener un maltrato, no debe haber una insatisfacción del paciente. Y la familia tiene que entender que el médico pues ha actuado de forma adecuada, ¿sí? Entonces, si hay una falla en la percepción de la mala práctica, de que la práctica no sea la adecuada, pues claro que las personas van a presentar una queja médica, ¿sí? Y entonces es donde surge la posibilidad de esos errores médicos. Entonces, si equilibramos lo que es un acto médico con una queja médica, el principal problema es la comunicación, ¿sí? De esa relación médico-paciente. ¿Ok? Obviamente que el acto médico pues está regulado también por las leyes, ¿sí? Y las actividades de la atención médica deben de ser preventivas, curativas, de rehabilitación. Y hay un cuarto punto que tiene pocas décadas, o un par de décadas, que son las pautas paliativas, ¿sí? Que muchas personas no están de acuerdo con eso, pero que existen y que se deben exigir cuando el proceso biológico ya no es el adecuado y cuando pues lo que queremos es que tenga una buena calidad humana, calidad de vida, para que tenga, bueno, para que su proceso vital sea lo menos que se pueda afectar el sufrimiento, ¿sí? Entonces, el artículo 8 y el artículo 9 de la atención médica deberá llevarse a cabo conformidad con los principios científicos y éticos que orientan a la práctica médica, ¿ok? Entonces, podemos hablar de varios puntos en la evaluación del acto médico, ¿sí? Entonces, para evaluar un acto médico, pues se deben de realizar estimaciones, apreciaciones, cálculos
y en su caso señalamientos sobre las acciones realizadas por el paciente, a un paciente por profesionales de la salud. ¿Sí? ¿Cuál es el documento el idóneo donde debe haber todo lo que no está en el expediente? No se hizo. Es el expediente clínico. El expediente es el gold estándar de todo el acto médico, ¿sí? Ahí debe estar escrito todos los procesos y todos los puntos y cada uno de los requerimientos que se realizaron para tener una completa seguridad que las cosas se hicieron con un método científico. La Ley General de Salud, en el artículo 78, ¿sí?, habla del ejercicio de las profesiones y de las actividades técnicas y auxiliares de las especialidades para la salud, la cual están reglamentadas también por el artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Sí? Sobre todo últimamente que hay una invasión entre especialidades y no especialidades, entonces ahí donde las leyes tienen que estar muy bien fundamentadas para que sean muy específicos las funciones de cada una de las especialidades. Obviamente, como lo comenté también anteriormente, existen los derechos de los pacientes, los derechos de los médicos y los derechos de los enfermeros o enfermeras. ¿Sí? Los derechos de los pacientes, obviamente, recibir una atención adecuada, recibir un trato digno y respetuoso, una información suficiente, clara y oportuna y veraz. Y decidir libremente sobre su atención. Ser tratado con confidencialidad. Recibir una atención en caso de urgencia y contar con un expediente clínico. Y ser atendido cuando sea el momento preciso para recibir esa atención médica. Okay. Y los derechos de los médicos que muchas veces no se mencionan. Entonces, ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza. Desafortunadamente en el COVID vimos que no se aplicaron muchos de los derechos médicos que voy a mencionar. ¿Sí? Tener instalaciones apropiadas y seguras para que garanticen la profesión. ¿Sí? Y tener la disposición de los recursos que requiere su práctica profesional. Entonces, ese aspecto también es importante, recibir un trato respetuoso como médico, ¿sí?, de parte de los pacientes, y para que los familiares y el personal relacionado con su trabajo tengan un equipo bastante fundamental para que el paciente también tenga un beneficio. Entonces, la atención al acceso a educación médica continua y ser considerado, tener igualdades para el desarrollo profesional, tener acceso a las actividades de investigación y docencia en el campo de profesión. En la actualidad en México, hablando de especialistas, tenemos más o menos unos 147,000 especialistas médicos que están regulados por una institución de la cual tiene la principal característica es que cada 5 años actualizar a estos especialistas. Sin embargo, hemos visto que los médicos generales y muchos otros enfermeros y eso, no tienen una certificación continua, ¿sí? Entonces estamos viendo que se están esforzando para que hayan cierto grado de certificación en este tipo de medicina que no son de especialistas precisamente, sino que es de la medicina general y que es donde abundan más médicos, ¿sí? Y los derechos de las enfermeras y enfermeros, pues es ejercer con la enfermería con libertad y sin presiones de ninguna naturaleza, ¿sí? Contar con recursos necesarios que le permitan un óptimo desempeño, asociarse libremente para impulsar y fortalecer, salvaguardar los intereses de los profesionales. Los enfermeros apoyan en un porcentaje bastante alto en los resultados del médico o del especialista, ¿sí? Y se debe tener un entrenamiento adecuado para ellos.
Entonces, resulta que todos estos personajes tenemos una responsabilidad profesional, ¿sí? Y hay varios tipos de responsabilidades. La civil, la penal, la administrativa. En la civil podemos ver lo que es una negligencia, impericia, imprudencia o error, que son puntos donde se cataloga, ¿sí? ¿En qué parte del médico ha fallado? ¿Sí? Si no tiene un entrenamiento adecuado, si no toma una decisión adecuada, si fue imprudente, si hizo algo que no debía de hacer, o simplemente cometió un error. Ese es un tipo de responsabilidad civil. Obviamente, el tipo de responsabilidad penal, este tipo de responsabilidad civil, ¿qué es lo que conlleva? Pues se soluciona con una indemnización, que es lo que busca generalmente la gente. Cuando es una responsabilidad penal, que hubo un delito, ¿sí? Ahí sí hay una sanción ya más drástica con hasta con pérdida de libertad, ¿sí? Y un tipo de responsabilidad administrativa es de las dos, tanto indemnización como sanción. Y generalmente se aplica a los servidores públicos patrimoniales del Estado. ¿Okay? Entonces, hay un punto muy importante en la investigación clínica, que es hablar de los comités de ética y de la parte que está relacionada cuando se va a... Cuando el personaje que se hace investigación es un menor de edad, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de otro tipo de aplicación de estos consentimientos informados que se llaman asentimientos, ¿sí? Y que donde está regulado por algo que es muy nuevo, que se llama la autonomía progresiva de los menores de edad, ¿sí? Esta autonomía progresiva, ¿sí? Es el valor que tiene la edad en cuanto a la toma de decisiones de los menores de edad, que en algunas veces, ¿sí? Se toman en cuenta. En otras, como en la pandemia últimamente, con las cuestiones con lo que vimos con las vacunaciones, pues la autonomía progresiva no se aplicó porque ahí entraba lo que era el grado de paterno, o sea, la protección paterna que se tiene con los hijos, ¿sí? Entonces, es muy importante conocer todos estos puntos para entender lo que se habla en sí en investigación clínica. Hay otro punto que es muy importante en esto, que es el test de proporcionalidad de la responsabilidad profesional, ¿sí? El test de proporcionalidad, en este test se identifican derechos humanos en conflicto, ¿sí? Y se identifica cuál derecho humano tiene mayor valor, o si bien existe alguna o no tiene algún tipo de responsabilidad. Y se identifica una responsabilidad, deberá puntualizarse qué tipo, si es penal, civil, administrativo, y qué tipo de aseveración debe probarse, ¿sí? Entonces, el test de proporcionalidad lo que hace es que pues regula si existe un conflicto, cuál es la pretensión que tiene el conflicto, qué garantías tiene, ¿sí? Qué periodo probatorio tiene, o si existe alguna resolución en los temas de que son penal, civil y administrativo. Es muy importante entender que todos estos puntos que hemos mencionado tienen que ver con la decisión en investigación clínica, ¿sí? Entonces, cuando una persona va a ir a un centro de investigación porque lo ha referido un médico especialista o su médico tratante para ver si le dan alguna oportunidad, si tiene todavía una oportunidad con algún medicamento que está en estudio, entonces pues se le vincula con algún centro de investigación y se trata de que se adapte a las condiciones y que tenga la capacidad de cumplir con lo que se le va a ofrecer, ¿sí? Entonces,
Es muy importante conocer lo que es el estudio en sí, el resumen de la investigación, que tenga un lenguaje que la gente pueda entender, ¿sí? Que se justifique el estudio, que tenga los puntos de vista de los investigadores, que tenga un resumen de todos los estudios anteriores, ¿sí? Es muy importante porque hay estudios que son resultados de otros estudios, entonces hay que conocer lo que se está haciendo ahí también. Y hay que ver qué es lo que realmente están promoviendo y cómo me voy a beneficiar, ¿sí? Y conocer el sitio, conocer el investigador principal, su equipo médico, ¿sí? Saber que ese lugar está regulado, que existe realmente y que tiene su aviso de funcionamiento, que tiene sus licencias sanitarias, que su equipo está conformado por gente muy responsable, ¿sí? Y que estén ahí, que sabe que ahí van a estar siempre para darle su atención. Entonces, un personaje que es muy importante en los estudios de investigación es el investigador principal, ¿sí? Que tiene un equipo que coordina todos los procesos que se van a llevar a cabo en las personas, ¿sí? Y tiene un grado de responsabilidad muy grande, ¿sí? Y explican en qué consiste, ¿sí? Y lo más importante, ¿sí? Que no es coercitivo y que también tiene que saber que se aplica de forma gratuita, ¿sí? El consentimiento informado tiene la finalidad de que es para realizar una investigación, que se invita a las personas a participar en forma libre y que tiene una duración prevista para la participación con datos muy, muy precisos y que se le proporcionará a la persona los medios necesarios para que éste asista a ese protocolo, ¿sí? Es muy importante también establecer que se requiere cada mes de una articulación legal a través de un marco práctico que favorezca la interacción entre pacientes, médicos y instituciones. Que el médico y el representante jurídico de cada institución y que los médicos tengan un entrenamiento de la parte legal, que conozcan bien cómo se deben de aplicar todos los procesos y que los médicos tienen que estar conscientes de incorporar y entender la interdependencia entre el derecho y la salud. La medicina y el derecho están obligados a conocerse y a compartir reglas, normas y leyes comunes para todos los médicos, para que desde un consultorio, desde un hospital, de las instituciones privadas y públicas, tengan el beneficio de poder ofrecer o tengan las personas el beneficio de recibir las prestaciones de salud, pero regulados, ¿sí? Es un trabajo difícil que va a llevar algún tiempo, pero que no hay otra forma para que se apliquen bien todos estos puntos que hemos mencionado el día de hoy. Recordemos esas tres esferas: el conocimiento, la ética y la tercera esfera, que es la que prácticamente se está adheriendo a esas dos, es el marco legal, ¿sí? Y no tengamos miedo de conocerla. Al contrario, cuando se es médico, conocer el mundo legal se potencializa la capacidad de servicio. Pues de mi parte es todo y espero que tengan dudas y preguntas, ¿sí? El doctor Eduardo. Muchísimas gracias, pues gracias. Primero felicitaciones de varios de los integrantes a este foro. El doctor Faría Nelson desde Maracaibo, Venezuela, felicita, les saluda a todos. A mí me gustaría, con mucha frecuencia, hacemos investigación dentro del protocolo que hacemos, agregamos
una carta con los principios de Helsinki para tener un respaldo jurídico si hay una inconformidad de alguien con el estudio. Como nosotros, los pediatras, hacemos estudios en niños, pues necesitamos de la autorización del responsable del niño, ya sea padre o tutor. ¿Eso es ético? Sí, porque sí es ético, porque no es coercivo ese punto, no, es protección, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la seguridad de que se está haciendo algo, ¿sí? Autorizado por la persona adecuada, ¿sí? Por ejemplo, en los pediatras, bueno, hoy en día es un punto primordial que en un comité de ética en investigación exista un pediatra, ¿sí? Antes... Bueno, me refería específicamente porque la decisión de lo que se va a hacer en la investigación, el afectado o al que se le va a hacer la investigación no toma parte de la decisión. Sí, pero en el caso de los niños existe, por lo que comenté ahorita, la autonomía progresiva, ¿sí? En algunos casos el niño tiene la capacidad de decidir, mas sin embargo, ¿sí? El último que toma la decisión en algunos puntos es el que tiene la cuestión paternalista, ¿sí? Y si tiene un representante legal, con mayor razón, lo que se convenga ahí, porque el beneficiado, definitivamente que va a ser el niño, ¿sí? O la persona menor de edad, ¿sí? Obviamente hoy en día vemos gente que tiene 14 años que los ves y dices, no puede ser, pero bueno, son cambios cambios estructurales del metabolismo de las personas y que... Legalmente sigue siendo menor. Sí, Legalmente definitivamente. sigue siendo un menor. Sí, sigue siendo menor, pero los asentimientos están bien estructurados y cada vez hay más formas de que las personas entiendan más lo que está pasando en ese momento, ¿sí? O los menores de edad. La autonomía progresiva, definitivamente que es una clasificación que creo que está muy bien hecha, ¿sí? Más sin embargo, pues los beneficios son muy importantes, ¿sí? Y creo que los asentimientos cada vez están bien hechos, con unos puntos muy primordiales y donde se busca el beneficio en este caso del paciente que es menor de edad. Se me antoja aprovecharlo porque uno de mis amigos está haciendo una investigación del impacto de los medios de comunicación, específicamente la televisión y las series televisivas, ahora con el confinamiento, en la idea y la percepción de la sexualidad. Y digo esto porque en cualquiera de los canales que se compran por cable y se ven películas, cualquiera puede tener acceso a las películas que se ofrecen y mencionan ahí edades en las que son recomendadas o no recomendadas las películas. Pero resulta que recientemente una película de Disney trae acciones lésbicas, besos lésbicos, relaciones no heterosexuales. Y la pregunta de este amigo era, ¿por qué la ley no permite a un menor de edad consumir alcohol o comprar alcohol o cigarros? ¿Y por qué esa misma ley sí permite que los niños vean películas infantiles? O sea, ¿es ético? ¿Es legal? Porque causa una gran influencia. Bueno, sí, definitivamente que lo analizamos del punto ético, obviamente no es ético, ¿verdad? Definitivamente. Lo que falta ahí es un asunto de regularización, ¿sí? Así como llegó la regularización a los medicamentos, a la consulta. Recuerde que en los 80 no había ni que, un ejemplo, en los 80 la receta médica para dispensarse, no tenía los 26 puntos que debe tener hoy, los 14 puntos que debe tener actualmente una receta médica.
¿Por qué? Porque se crearon instituciones que regularicen todas esas cosas, todos esos momentos. Y es lo que le pasa a la industria, a ese tipo de industria. Todavía la regulación no llega de esa forma. Claro, hay muchos intereses de por medio, definitivamente, pero nunca pensamos que la regulación llegara a ser de tal forma como la medicina actual, ¿sí? Gracias, gracias a la Bueno, una me evolución. parece muy interesante me parece muy interesante este tema porque incluso el mismo gobierno ha incitado en las escuelas de la Secretaría de Educación que los niños escolares pueden ir vestidos como hombre o como mujer, como sea su gusto. ¿Eso es ético o es legal? Pues la regularización, el factor que regula, todavía no toca esos puntos, pero no creo que falte mucho para que tenga a regular todos esos puntos como debe de ser, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Eh, todos estos países latinoamericanos, obviamente tenemos una carencia muy grande en determinar si es ético o no ético, ¿sí? Y desafortunadamente los que llegan a tomar las decisiones no es la gente mejor preparada, pero siempre pasa eso al inicio en cualquier asunto, ¿sí? Siempre llega alguien que no debe, pero después llega el que sí sabe y trata de hacer las cosas como es. Eso pasó con la industria farmacéutica, eso pasó con la medicina, ¿sí? Porque hay muchos intereses de por medio, pero hay factores que se aprendieron a regular o se están aprendiendo a regular, ¿ok? Y cada vez hay más cambios, ¿sí? Fíjese, en O los sea, años 80, en los años 80 no había ningún comité de ética de investigación. Habían comités para autorizar documentos y cosas así, pero hoy en día hay una serie de eventos, ¿sí? Y que traen consecuencias económicas muy fuertes, pero se trata de aplicar la regulación. Entonces, todos estos ejemplos que usted menciona, simplemente es donde no ha llegado la regulación propiamente dicha. Sacan una película, pero la sacan y no sé a quién le pedirán permiso o quién, pero ya después a los 8 o 10 días le quitaron un pedazo o quién sabe qué, porque ya tienen cierta, o sea, empiezan a verse que asociaciones y cosas están ya presionando, ¿sí? Y va a llegar un momento en que alguien va a regularizar eso de una forma adecuada como debe de ser. Entonces, en lo que compete a nosotros los médicos, creo que estamos empezando esa como luna de miel con la parte de legal. Todos queremos conocerla, ¿sí? Y cuando uno la conoce dice, qué maravilla, porque así podemos estar seguros de que lo que estamos haciendo, tratarlo de hacerlo cada día mejor, con un beneficio mutuo, ¿sí? Y que esa relación médico-paciente no esté tan viciada y que tengamos todos esa capacidad de trabajar con beneficios para todos, ¿sí? No el médico asustado, me van a demandar, me van a caer y esto y lo otro, ¿sí? O el otro, el paciente buscando a ver cómo le saco dinero a él. No, hay que conocer este mundo, esa relación de la medicina con el derecho es muy importante. Es algo que ojalá en los próximos generaciones de médicos ya salgan con un conocimiento muy básico de lo que es esto, ¿sí? Eh, Tal vez no hable de la Suprema Corte de Justicia, pero tiene un papel muy importante en esto que estamos platicando aquí, ¿sí? quiero, Eh, eh, quiero entender entonces que la legalidad va a depender de la época, de las costumbres y de la interpretación de la sociedad o las leyes. Porque siempre ha sido así. hace 50 años era muy común en los ranchos que hacíamos transfusiones con unas jeringas de 100 mililitros. Ahorita actualmente eso sería ilegal e Es incluso correcto. perseguible. Bueno, pero Sí, salvamos muchas vidas de esa manera. sí, y Así, bueno, ahí entra la normatividad. Hay normas oficiales mexicanas para las transfusiones. Son documentos que se venden, que son muy importantes
en el entrenamiento de los enfermeros, de los médicos, y que los debemos de conocer todos, ¿sí? Y de aplicarlos. Y me parece muy bien. Además, bueno, quiero que México es de tantos contrastes que veo que se legisla muy rápidamente en algo que sienten los legisladores que es una necesidad en cuestiones de salud. Pero, por ejemplo, tenemos una ley sanitaria bastante arcaica con respecto a lo que es el aborto y siguen considerando aborto cualquier nacimiento de el producto de la concepción a cualquier edad gestacional. ¿Y cómo es posible que en pleno siglo XXI no se haya legislado de cuándo es un aborto legalmente? O sea, porque médicamente ya tenemos muy claro todo eso. Entonces, eso no es ético. O sea, porque pues si es legal, una señora que tiene un parto, ¿cómo se llama? De 26 semanas, ¿no? Y que no se logra y nace muerto, su niño, la pueden acusar de que tuvo un aborto legalmente. Y sin embargo, pues tuvo un parto inmaduro, ¿verdad? Y entonces algo que médicamente se explica muy bien, legalmente hay un vacío, simplemente porque no hay la intención o la regularización de poner en el contexto, desde el punto de vista legal, algo que puede traer algo que sea punible. Sí, aquí existe un problema de esta relación de la medicina con el derecho, ¿sí? Los que legislan no conocen la medicina y los de la medicina no conocen las leyes y generalmente llegan a esos lugares a legislar gente que no tiene un entrenamiento adecuado para tomar el tipo de decisiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya nada más Entonces, pero son honrados. no, pero lo que sí está pasando es que muchos médicos estamos interesados en conocer las leyes. ¿Cuántos médicos o abogados conoce que tengan el posgrado en Derecho Sanitario? Yo creo que en este momento es una población bastante mínima y súper mínima, ¿sí? Y es muy difícil que un abogado realmente se interese en estos temas médicos, pero es más fácil que un médico se interese por estos temas y que pueda seguir este giro y que ojalá tengamos la oportunidad en algún momento de llegar a esos puntos donde se toman esas decisiones de legislar, ¿sí? Con un conocimiento científico de la medicina y del ser humano, aplicando esas tres esferas que es parte fundamental de esta plática. Pues me parece muy interesante y es un tema para sin fin, porque muchos de los estudios de la industria farmacéutica que se hacen clínicos carecen de ética. Y hay un gran sesgo ahí manejando los resultados de un estudio que no siendo ético, pues legalmente se pudo hacer, ¿no? Entonces, y claro, tiene intereses económicos, ¿no? Y eso pues deja mucho a la reflexión si estamos haciendo lo correcto, si es ético lo que estamos haciendo y nos cuidamos mucho de que no caigamos en un riesgo legal. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, los procesos, ¿sí? Tienen su continuidad y tienen sus tiempos. Entonces, yo lo que invito es a conocer bien los sistemas, ¿sí? De salud que se adapten a los procesos legales, ¿sí? Y afortunadamente ahorita tenemos varios organismos que no tienen más de 2 décadas, como es la CONAMED aquí, ¿sí? Donde se puede invitar a la gente a que cuando tienen estos conflictos, y también conflictos importantes en investigación clínica en seres humanos, ¿sí? No todo tiene que ser el proceso civil y penal, ¿no? Se puede invitar también a la gente a que participen y que pidan apoyo en lugares donde pueden orientar para que
el beneficio realmente sea el adecuado para las personas, ¿sí? Entonces, Sin es un embargo, tema yo muy... siento, en el caso de la CONAMED, pues no tiene una autoridad legal, o sea, es solamente conciliatorio. Es conciliatoria, pero la CONAMED tiene varios puntos a favor. No en todos los casos, pero sí funciona bien, ¿sí? Primero, el tiempo. Es menos costoso. Hay más arreglos entre las personas, ¿sí? Ok. La mayoría de los casos de demandas de salud son basadas en la emotividad de la gente, ¿sí? La mayoría, ¿sí? Por la falta de comunicación, como lo comenté en mi ponencia. La falta de comunicación es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que las personas o los seres humanos, ¿sí? No tenemos, cuando no estamos equilibrados en la sapiencia, ¿sí? Por no decir la ignorancia. La falta de sapiencia nos lleva a tomar decisiones emocionales muy fuertes a veces que no comprendemos y nos vamos a los puntos más frágiles que una demanda penal, una demanda civil, ¿sí? Pero sin conocerla, muchas veces lo que ha pasado, lo que ha sucedido. Eso es lo que eso es lo que ha demostrado, por ejemplo, cosas como CONAMED, ¿sí? Donde trata de que fluyen las cosas para que el beneficio sea mutuo, ¿sí? Obviamente el ser médico tiene un entrenamiento y de especialidad de 12, 14 años, ¿sí? Y que es Entonces, finalmente la función conciliatoria. Pues ya hasta nos pasamos del tiempo, pero yo quisiera pedirle, doctor Londoña, si nos hace favor de hacer un extracto, un epílogo, un mensaje final de esta plática que lo vamos a tener que invitar con un tema específico, porque yo me no, quedé con muchas cosas. Esa es la idea, doctor, ¿sí? La idea es que conozcan, tengan un panorama de lo que realmente no es tan pequeño esto. Y sobre todo porque en todos nosotros influye estos tipos de decisiones. Y el no conocerlas todavía es más difícil porque no sabemos por qué están pasando. ¿Sí? Entonces, ojalá les deje muchas dudas para empezar, ¿sí? Muchas dudas para que por medio suyo o a ver cómo hacemos ese puente, eh, dar, tratar de explicarle a los médicos, ¿sí? Que se acerquen al mundo legal, ¿sí? Que lean, que estudien, ¿sí? Y que el documento más importante en el médico, en el tratamiento, es el expediente clínico, pero bien hecho, ¿sí? Si un médico tiene un expediente clínico bien elaborado, con sus puntos fundamentales, como dice la normatividad, no hay ningún problema, ¿sí? Y recuerden, lo que no se está en el expediente escrito, no se hizo, ¿sí? Y cualquier problema de investigación, cualquier problema de relación médico-paciente, el punto fundamental va a ser en la forma de defenderse, es el expediente clínico. Entonces, es un tema bastante interesante que tiene muchas perspectivas y que realmente en la investigación clínica cada vez, aunque a veces parece que tienen otras pretensiones, se trata de regularizar más, ¿sí? Y bueno, tan es así que si no estuviéramos aquí, la verdad, los medicamentos se hacen es para que el hombre tengamos una buena calidad de vida y en la actualidad podemos vivir entre 80 y hasta más años, ¿sí? Hace 30 años la gente de 55, 60 años ya estaba casi pues en otro tipo de calidad de vida. Hoy en día los medicamentos y la medicina y la investigación clínica, pues creo que es una parte muy fundamental en el proceso, en el mismo proceso del ser humano, ¿sí? Y las políticas públicas, todos, el fundamento principal es la salud realmente, ¿sí? La Claro salud. que sí.
Es muy interesante y definitivamente tiene usted toda la razón, porque al médico lo van a perseguir o se va a hundir por lo que escriba, no por lo que diga, porque es lo único que va a poder demostrar. Quiero agradecer al doctor y licenciado Orlando Londoño por su participación de parte de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Este video estará en nuestro canal de YouTube de manera libre. Les agradezco a todos ustedes su presencia y les invito para la próxima reunión el próximo día viernes. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Qué amable. Feliz noche.